Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Técnicas de modificación de conducta. Elaborado por los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Psicología. Corona Ávila Berenice Yareni. Estrada González Ángel Eduardo. Lagunas Islas Claudia Belén. Solís Saucedo Pedro Antonio. Y Zúñiga Herrera Juan Carlos. ¿Qué es un reforzador y qué es un aversivo? Un reforzador, dentro del condicionamiento operante, es el proceso por el cual aumenta la frecuencia de una respuesta cuando ésta produce una consecuencia. Dependiendo de la naturaleza de la relación, el refuerzo puede ser de tipo positivo o negativo. Cuando la respuesta da lugar a la presentación de una consecuencia positiva o recompensa, la relación se denomina refuerzo positivo, mientras que si la respuesta da lugar a la desaparición o supresión de una consecuencia negativa o aversiva, la relación se le denomina refuerzo negativo. Existen distintos tipos de refuerzos, está el positivo, el negativo, el intermitente y el vicario. ¿Cómo poder seleccionar el más efectivo? Depende de cada evaluador o profesional, ya que existen diversas variables que hay que considerar para elegir el adecuado y el que tenga un mayor impacto en el paciente o en el sujeto. Para esto se debe realizar un previo diagnóstico de la persona a tratar. Modelamiento. Parte de los principios teóricos del aprendizaje observacional o vicario desarrollados por Bandura. El modelo actúa como un estímulo discriminativo cuya conducta produce un indicio al que el observador responde imitando. Si esta respuesta se recompensa, incrementa su frecuencia y puede generalizarse a otros modelos y conductas. El modelamiento será mucho más efectivo cuando la situación presente las conductas a imitar con claridad y con precisión, gradualmente de menor a mayor dificultad, con las suficientes repeticiones que permitan un sobreaprendizaje, con la menor cantidad posible de detalle innecesario y empleando diferentes modelos en lugar de uno solo. Hablamos de castigo positivo cuando se da un estímulo desagradable cada vez que hacemos una conducta que se pretende reducir o eliminar. Por ejemplo, si un niño se muerde las uñas y se le ha aplicado un producto amargo para evitar que se las muerda, cada vez que se muerda las uñas recibirá un castigo positivo en forma de estímulo desagradable. Sus uñas saben amargas. El mensaje es evitar morderse las uñas, ya que si lo hace será desagradable. El castigo negativo significa ausencia o retirada de un estímulo agradable cuando se realiza una conducta inadecuada. Por ejemplo, no ir al cine el domingo porque el infante no realizó sus deberes. En este caso se menciona, iremos al cine la siguiente vez que los hagas, actuando de esta forma como reforzador positivo. Este tipo de castigo se ha evidenciado muy eficaz para eliminar conductas no deseadas. El refuerzo positivo no es ningún premio, de forma que se presentan estímulos agradables, buscando que sea más probable el desarrollo del comportamiento buscado, refiriéndonos como refuerzo al efecto que tiene el estímulo sobre el aumento de probabilidad de la conducta deseada. Un ejemplo de este refuerzo positivo es la siguiente oración. Si realizas tus tareas de la escuela siguiendo el plan y la agenda que hemos organizado entre todos, esta tarde, aunque sea martes, iremos contigo a jugar baloncesto al parque como hacemos los fines de semana. Es un programa de refuerzo porque aumenta la probabilidad de que se realice el comportamiento que se busca, que es atender la planificación de tareas en casa. Es positivo porque llegaremos a ello añadiendo o sumando un estímulo, en este ejemplo uno evaluado como agradable, que es jugar en familia al baloncesto. Yo les voy a hablar sobre lo que es el refuerzo negativo y el refuerzo positivo. El refuerzo negativo no es ningún castigo, es la forma de evitar la aparición de una conducta no deseable, mediante la implementación de quitar, evitar estímulos desagradables. Un ejemplo negativo es la siguiente oración. Si haces los deberes y estudias según el calendario programado en casa, esta noche no tendrás que lavar los platos. Es un sistema de refuerzo porque hace más probable que aparezca la conducta que deseamos instaurar. En este caso de la oración es seguir un calendario académico en el hogar.
Este refuerzo es negativo porque se consigue eliminando o restando un estímulo, en este caso uno considerado no deseable, como es el lavar los platos en el caso de un adolescente. Economía de fichas. La economía de fichas tiene como finalidad el otorgar estímulos a realizar actividades que son requeridas sin generar alguna mala conducta, como lo son berrinches, enojos, gritos, etc. Esto se lleva a cabo mediante un calendario o cuadro con las labores deseadas que se requiere efectuar, y conforme el menor las lleve a cabo, se le otorgan fichas, stickers, el cual se van colocando en la actividad ya realizada. Para posterior a ello y juntando una cierta cantidad previamente establecida, se cambian por algún estímulo positivo, que sea del agrado del niño, como pudiera ser algún juguete, su comida favorita o tiempo libre con la familia. Contrato conductual. El contrato conductual es un documento en el cual se compromete el paciente con su psicólogo en seguir las recomendaciones y los procedimientos que se lleven a establecer dentro de las primeras sesiones. Esto tiene como finalidad el concluir dichos procedimientos con los resultados esperados. Tiempo fuera. ¿Qué es y cómo funciona esta técnica? La técnica del tiempo fuera es una estrategia que se utiliza para hacer que los niños reflexionen sobre su comportamiento cuando éste ha sido inadecuado. Durante este tiempo, el niño debería ser capaz de calmarse y tranquilizarse. Hacerlo es sencillo cuando se dice, pero implica crear una serie de prácticas y un proceso en el cual esta técnica forma parte de su vida. Por ejemplo, número 1, es importante elegir un lugar adecuado para hacer esto. Debe ser un lugar tranquilo, sin distractores, adecuado para que el niño pueda pasar cierto tiempo reflexionando en lo que hizo. Número 2, debemos explicarle al niño esta técnica, platicar con él en qué consiste y cuál es el motivo por el cual él estará solo en ese momento. Número 3, debemos también de hacerle saber al niño cuáles son las actitudes inadecuadas que tuvo y cuál es la razón por la cual él deberá de ir a la silla. Número 4, debe ser algo inmediato. Esta técnica no debe ser utilizada mucho tiempo después que pase la acción inadecuada. Uno de los puntos importantes también es el tiempo que debe de permanecer el niño en la silla. No es lo mismo aplicarlo con un niño de 4 años que con un niño de 10. Es recomendable que cada padre pueda hacer una valoración de cuál es el tiempo adecuado. Finalmente, es necesario que los padres aprendan a hacer esto en una actitud no molesta. Si eres un padre que en ese momento estás en una actitud de ira o de enojo, lo mejor es tomarte un tiempo para tranquilizarte y una vez que lo hayas hecho, regresar con tu hijo y explicarle la razón de esta técnica. La extinción. Con frecuencia encontramos conductas que impiden, dificultan o alteran el desarrollo de las conductas adaptativas, lo que deriva un gran número de problemas a nivel personal o familiar. La técnica de extinción parte del principio de que cualquier conducta que aparezca con cierta periodicidad lo hace porque está siendo reforzada o premiada de algún modo. Esta técnica consiste en dejar de atender un comportamiento para reducir o evitar que éste se repita sin prestar atención a la conducta problemática como si no pasara nada. Por ejemplo, si un niño está haciendo una rabieta o un berrinche, o si un niño no quiere bañarse o cada vez que se baña comienza a gritar o a llorar, lo habitual es que sus padres lo castiguen, le peguen o incluso le griten. Sin embargo, esta técnica
Es un poco más lenta que las otras técnicas de reducción de conducta como el castigo positivo o el castigo negativo. El tiempo de desaparición de la conducta problema dependerá, entre otros factores, de la historia de refuerzo que presente la conducta problema. Cuanto más haya sido reforzada, más lento será el proceso de extinción. Del mismo modo, pueden aparecer algunas conductas agresivas o emocionales al inicio de su aplicación. Finalmente, es importante comentar que esta técnica ha sido blanco de críticas a pesar de su eficacia. Algunos padres tienen la idea de que dejar llorar a un niño cuando hace un berrinche o tiene una conducta inadecuada es algo inhumano que le puede producir un trauma. Sin embargo, existen muchos lugares donde esta técnica aún sigue siendo utilizada.